aire, estoy chusmeando con nuestros nuevos invitados. Gracias, están espectaculares las masitas, está todo el mundo comiendo, no pueden respirar. Señoras y señores, tenemos en nuestra mesa a dos amigos y vecinos, Pablo Requena y Marta Balfre, abogada y psicóloga, y bueno, el señor es lo que quieran. Especialista en todo. No, pero nos vienen a visitar, son parte del equipo de esta segunda jornada de concientización, vamos a leerlo bien, sobre el abuso infantil y adolescente, que es en el Teatro Solís, que ya les contamos que vamos a estar ahí con un montón de actividades distintas. Buenos días, bienvenidos, gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿No trajeron nada para comer? No sabíamos. No sabíamos. No puedo vivir así, no puedo vivir. Vinimos a comer, Fito. Porque la verdad es esa. Sabía que habíamos vasitas ricas y dijimos, bueno, Claro. Que nos vamos a entrar a Vamos a ir por lo de Fito. Bueno, ¿qué va a pasar en el Solís? Bueno, no mires para otro lado. Nuestros verdad. niños son de todos. Y este jueves 17, a partir de las 15 horas, en la sala del Mira Agustini del Teatro Solís, se va a producir estas segundas jornadas, porque ya se hicieron el año pasado, Es verdad. con total éxito y con una muy importante convocatoria. Para estas actividades son absolutamente gratuitas, se puede ir. Mientras Sí, vos hablás, te cuento, atrás están pasando imágenes de todos los encuentros del año muy pasado. bueno, muy bueno. Ah. Y bueno, solamente los talleres implican inscripción, y las inscripciones son a través de mail, simplemente mandando los datos personales a jornada de concientización @gmail.com, se inscriben y participan de los talleres. Pero esta actividad, como decíamos, comienza a las 15 horas con la participación de la doctora Fabiana Goyeneche, del licenciado Federico Barreto, presidente del INJU, y la doctora Marta Balfre. Muy bien. Y luego vendrán los talleres a partir de las 17 horas con el licenciado Rubén Campero, con el licenciado Gustavo Álvarez, que lo verá desde la perspectiva de la psicología forense. Campero lo hará desde los estudios de género. También se proyectará el corto ganador de la convocatoria Manos a la Obra, estudiantes de la Escuela de Cine de ODK. Y va a estar un señor, un tal Fito Gali, no sé si usted lo conoce, que va a entrevistar al dramaturgo Federico Roca, viendo los aportes del teatro social como herramienta transformadora, y a las 21 horas hacemos el cierre y festejamos porque avanzamos un poco más en la elucidación, en echar luz a este tema tan preocupante que nos implica a todos, que hay que mirarlo, como tú decís, desde metodología. Yo en realidad soy comunicador y estoy trabajando junto al equipo de INTO, lo que es un verdadero orgullo trabajar con gente como Estefaní, Pasarela, y un grupo de gente estupenda que se juega todos los boletos a hacer este tipo de cosas, porque pone pasión, ganas y amor sin ganar un peso, lo que es bastante difícil en esta época. Y bueno, yo no puedo dejar de mirarlo desde la perspectiva psicosocial, ¿no? De la globalidad. Claro, lo que esta problemática implica, la depositación que se hace en los niños, niñas y adolescentes de aspectos catastróficos, escabrosos, siniestros del ser humano. Es que lamentablemente, a ver, cuando salen los casos a la prensa, todos nos horrorizamos, pero el impacto dura lo que dura eso en la prensa, en la tele, en la pantalla, y después ya se olvida. Y todos nos olvidamos que después del momento de la denuncia, las pericias y demás, que después te cuento un poquito más, ese niño o niña o adolescente tiene que continuar su vida. Totalmente. Y es en un país donde todo es muy chiquito, donde todo se sabe, donde todos nos conocemos. Entonces, ¿qué pasa? A ver, después que una persona se anima a hacer una denuncia, más allá del momento que tiene que contar lo que le pasó con todo lo que eso implica, está en las instancias donde muchas veces, sin querer, para ayudar en ese tema, terminamos revictimizando a la persona, porque se lo cuenta a una persona, por ejemplo al policía, después se lo cuenta a un funcionario judicial, después se lo cuenta a un forense. Entonces yo tengo el concepto de que el abuso es un diagnóstico infalible. Porque sea que el abuso es constatable a nivel forense, es decir, dejó algún rastro o no, por todas las etapas que pasa la persona,
va a terminar abusada. Muchas veces lo que no nos damos cuenta es que en ese afán de conseguir la prueba o de lograr la condena, lo vamos exponiendo a distintas cosas. Entonces, hay un aspecto rescatable de la nueva ley que se aprobó en el 2017, que es la creación de la figura de abuso sexual, porque eso engloba más y porque prevé una serie de consecuencias, como por ejemplo una muy importante, que es antes el delito, por ejemplo, si un niño había sido o niña había sido abusada en la niñez y sus padres o sus referentes no habían hecho la denuncia, cuando esa persona llegaba a la mayoría de edad ya perdía la oportunidad de la justicia. Ahora eso se borró. Con esta nueva figura de abuso, el niño o niña tiene la posibilidad de que la prescripción se abra cuando llega a la mayoría de edad, lo cual es una cosa positiva, porque si no mucha gente decía, bueno, pero yo se los conté a mis referentes y ellos no me hicieron que estaba mintiendo, o no me dieron la razón, o quisieron esconderlo, ahora que hablaban del abuso de poder meterlo abajo de la mesa, entonces se sienten como que se los estafó en su derecho a la justicia. Bueno, eso ahora quedó subsanado, vamos a ver cómo se implementa, porque obviamente el Poder Judicial no tiene recursos, pero bueno, la posibilidad está. Entonces, ese abuso, esa figura del abuso sexual. Sí. Se creó con la ley 19.580, que es la ley integral de violencia de género. ¿Y qué implica? Bueno, lo que implica es... Porque yo veo un titular y me quiero arrancar las venas con los dedos y sin filo cuando veo el... atentado violento al pudor. Bien. Que vamos a aclarar que atentado violento al pudor es lo mismo que te pueden acusar por estar orinando en una esquina en la calle. Eso es atentado violento al pudor. Bueno, te cuento. Hasta diciembre tenías 3 figuras. El ultraje público, que ya no denunciaban a nadie por eso, que era la clásica que vos ibas desnudo y abrías la barrina. El exhibicionismo. Sí. El atentado violento, que era el manoseo sin llegar a la penetración, y la violación. Con la creación de la figura de abuso sexual, como que el atentado violento y el ultraje público quedan subsumidos en esta figura. ¿Qué es lo que pasa? Como no hay recursos, muchas veces a nivel penal se termina imputando a la persona por atentado violento y abuso sexual, con lo cual es un non bis in idem, que es, de alguna forma es imputarle a la misma persona 2 veces el mismo delito, que en realidad no se puede, pero lo que habilita esto, porque el abuso sexual tenía una fecha de prescripción. Pero el manoseo a un niño. El manoseo a un niño. La relación bucogenital, ¿qué es? Atentado violento. Atentado violento al pudor. Lo mismo que si estuvieras orinando en la esquina de tu casa. Entonces, ¿qué pasaba? Eso hace la justicia con un abusador de niños. Entonces, ¿qué pasaba? Se me salen los ojos. Sí. Si los referentes adultos, por ejemplo, no hacían la denuncia porque no le creían al nene o porque pensaban, no, pero el abuelo no puede hacer esas cosas, o el tío o el vecino, y no hacían la denuncia, y ese niño o niña llegaba a la mayoría de edad y decía, bueno, yo sí quiero hacer la denuncia, cuando iban y decían, no, lamentablemente prescribió. Prescribió. Ahora esta ley habilita esto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Yo lo que quiero con esta charla, así un poco a los apurones, es concientizar que más allá de que se haga o no se haga la denuncia, no nos podemos olvidar que es un impacto traumático en la vida de la persona. Para toda la vida, y que lamentablemente, y por duro que suene lo que voy a decir, a veces cuando hay una violación, como hay una prueba forense constatable, se le dan más recursos que un abuso, porque el abuso puede tener años antes de que la persona hable, y el deterioro y el impacto negativo psicológicamente es mucho mayor que quizás el evento puntual único de la violación. Son horribles los dos, pero quiero hacer esto porque nos olvidamos. Hay psicólogos que han contado en las diferentes charlas que hemos tenido cómo un adulto de repente de 50 años se da cuenta que fue abusado cuando era niño, porque los mecanismos de la psiquis son brutales. Claro. Y el abusador, además, es un genio en el manejo de la psiquis. Sí, para empezar... Es como, igual que el de la violencia doméstica. Claro, para empezar sucede siempre con referentes adultos cercanos. Claro. O profesor, o abuelos, tíos. A quien un niño le va a creer y que se supone que debe confiar. Y que se supone que lo cuida. Entonces tiende como a naturalizar o aceptar que aunque no le guste, bueno, está, si es el adulto de referencia que yo tengo, está. No está mal si lo hace el adulto de referencia. Claro, lo que pasa es que ese tipo de cosas tenemos que hablarlas en familia. Bueno, a eso quería llegar. ¿Por
qué en este país pasan tan groseramente que no es un tema de domingo de familia en la mesa? Y bueno, porque acá todavía Nunca. somos muy pacatos y hay Nunca. temas que nos cuesta mucho hablar. Hay temas que, así como están haciendo la campaña de sensibilización al tema del consumo y muestran cómo los padres deben hablar con los hijos. Sobre la marihuana, sobre están la muy marihuana, preocupados porque exacto. fuman un porro. Exacto, tendrían que hablar también de estas cosas y tendrían que explicarles que de repente... Pero hay una hipocresía terrible. Somos una sociedad que tenemos como un doble estándar. Por un lado, decimos, qué horrible, pero cuando llega el momento de hablar con los nuestros, no, en casa no pasa. En casa no pasa, eso le pasa a los otros, de la puerta para afuera. No, señores, nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera que tenga un niño chico que lo manda a una guardería, a un jardín, a, no al sé... baby fútbol, a la al clase baby de ballet, fútbol. a la clase de teatro. Exacto. A lo que sea puede pasar. Y si no, quizás algún familiar un poco extraño que a veces se sucede y después todo el mundo dice, pero fulani. El familiar es sobre todo con los niños cuando son chiquitos. Cuando son chiquitos. Que es lo más inentendible. Debe tener toda su aplicación psicológica, todo, pero es como inentendible. Bueno, ¿Por qué? desde el lado del adulto está hablando de una perversión importante. Desde el lado del niño, cuanto más chiquito es, más vulnerable. Más vulnerable y menos posibilidad de hablar y de contar. Y quizás cuando puede contar, ya pasó. Porque además quizás no lo pueda traducir ni a palabras ni explicar qué es lo que le pasó. No, exactamente. Y debe ser terrible la impotencia de ese niño y la duda que se le debe plantear justamente. Al ser un referente el adulto que abusa. Hay una ambivalencia importante en ese niño que le genera un montón de consecuencias Y negativas. que no estamos hablando justamente, por eso lo digo, no de la violación, del abuso sexual del concreto. No, hay muchísimo abuso. Muchísimo. Pero claro, ¿Cómo Hay no? una Pero, gama. a ver, está desde el tema de las fotografías y los niños que usan para fotografías en internet y También. la pedofilia, está el tema de, bueno, directamente el manoseo. Hay un montón de figuras. Los niños esclavizados en el mundo del trabajo. También. Precoz. También. O sea, hay un montón de situaciones. Esos niños que los mantienen en situación de infancia porque los padres tienen problemas y no quieren que crezcan, entonces los tienen con el chupete y los pañales y ya tienen como 5 años y uno dice, acá hay algo que no está bien. Y no es que el nene tenga un problema él, es que los papás no lo dejan o el papá o la mamá o los no papás. logran romper Esa ese situación. vínculo de manera de que empiece a ser un ser independiente. Entonces muchas veces nos olvidamos que ese niño que pasó esas cosas mañana va a ser un adulto y si no le damos un tratamiento y una contención y una respuesta en el momento, bueno, después va a ser más difícil, como todas las cosas. Es impresionante además cuando uno habla de los porcentajes, de las si hablas de las cantidades de denuncias y de situaciones, siempre tenés que ver además que eso es la punta de un iceberg, ¿no? Sí, claro. O sea, Claro, que claro. si hay 10 denuncias debe haber 50 situaciones Sí, iguales. claro. Sí, claro. Y los números son brutales. Los números son brutales, pero con todo... En toda familia hay alguien abusado, que es brutal. Es brutal, pero el problema es que nos estamos olvidando que no todo el mundo denuncia. Porque Claro, hay gente que le por dice, eso. no, que fíjate que lo estamos exponiendo, que lo van a... Entonces lo meten abajo de la mesa, lo meten abajo de la mesa. Y en el tema del nuevo sistema, de nuestro nuevo código y nuestro sistema de justicia, Sí. como quien dice, el hecho de que sean así presenciales, en vivo, en el momento, orales, públicas, significa también que, por ejemplo, en el caso de un niño violado, debe estar No. El infante no, y el... El código no. expresamente prevé que en el caso Que de no estén niños juntos. que no estén Ah, juntos, nah, que ese porque testimonio... ahora se me ocurrió. No, que ese testimonio sea recabado por un técnico que presente un informe para evitar la revictimización. Porque ¿qué pasaba en el sistema anterior? Si no, sería terrible. Uno hacía una denuncia de manoseo, lo mandaban al forense, que no iba a encontrar nada. Nada. O sea que, pobre niño, iba a un forense para que lo revisara, en fin. Y para que después el abusador le Exacto. dijera, ¿viste? Entonces, bueno, primero el forense, después se tenía que hacer la declaración, después tenía que repetirlo, después lo mandaban a pericia. ¿Qué sucedía en el sistema anterior? Se lo mandaban a penal, después generalmente, como Claro. no había una prueba tangible, fuerte, al abusador quedaba libre y se lo remitía a familia especializado, donde eran los procesos muy largos por los tiempos de la justicia, por la falta de recursos del Poder Judicial. Insisto, no es mala fe del Poder Judicial, no tienen recursos, no tienen técnicos. Entonces eso se dilataba. ¿Qué sentía el niño? Que estaba muchas veces, mucho tiempo en un proceso judicial para que en la mayoría de los casos, lamentablemente, no pasara nada. Pero hablemos del sí se puede, ¿no? ¡Claro! Sí, Porque el tema es develar esto, no dejarlo en el manto de
El silencio. Esto, Del secreto. el secreto familiar, Sí, la claro. novela familiar, Hay- la tan famosa Sí, sí, novela. la tan novela. Hay que hablarlo familiar. en la familia. De esto sí se habla. Hay Exacto. que hablarlo. Aunque jorobe, aunque duela, Aunque el arda, gobierno no lo esa es la diga, aunque el conciencia. gobierno no lo diga en las campañas que hace, este es un tema que en las familias tienen que hablar, además de si fuman un porro o no, por supuesto El que no sí. hablar. El no hablar El no hablar es lo peor que puede es pasar. lo que fomenta que se sigan sosteniendo estas situaciones. Entonces, Y hablemos. como decimos en la invitación, hacete cargo. Nuestros niños son problemas de todos nosotros, Sí, no claro. solamente de sus No padres. mires para otro lado. No Muy mires bien. para otro lado. No tenemos que ir a la tanda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordemos que es el 17. A partir de las 15 creo que ya Del empiezan 15. todas las actividades en el Solís y En todas la las sala del Mira Agustín y del Teatro Solís. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchas a todos. gracias Por favor, a vos, gracias a ti Fito. por Y el ahora se espacio. comen, ahora que salieron de la Ahora aire, nos van a comemos comer unos algo. más, sí. Nosotros ya volvemos. Hay más día a día todavía para vos.